¿A cuántas de nosotras se nos ha dicho que calladitas nos vemos más bonitas? ¿A cuántas de nosotras se nos ha dicho incluso cómo actuar, cómo vestirnos, cómo ser por el hecho de ser mujeres? Esta tarde, amigos del Universal y amigas, nos acompaña Claudia de la Garza, coautora del libro No son micromachismos. Ella nos va a explicar, bueno, de qué trata el libro. Y quisiera que empezáramos a que nos comentaras cómo surge la idea de hacer el libro sobre este tema y sobre todo cómo se logra el libro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carla. Este es un libro que coescribí en compañía de Erendira Derbez, quien además de ser la coautora de este libro es autora de las hermosas viñetas que lo ilustran y potentes viñetas que lo ilustran. Y bueno, este libro surgió de la idea de hablar de los micromachismos. Micromachismos es un concepto que viene de la psicología y que empezó a utilizarse en otros campos para designar esos gestos, esas conductas, esas actitudes, esas acciones que tienen como fin enfatizar o generar un ambiente de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestra investigación, empezamos a conversar con personas, con mujeres, y de pronto nos saltaba a la vista que micro es un prefijo que en realidad pesa mucho. En realidad se refiere a estas acciones que son tan comunes que no las vemos, que pasan inadvertidas, que ya las aceptamos, que ya las normalizamos, pero al final micro significa pequeño. Entonces es muy complicado quitarnos de la mente esta idea de que sean poco importantes, de que son insignificantes. Entonces, definitivamente nuestra posición es que no son micro, no son pequeños, no son poco importantes, al contrario, son acciones que aunque no veamos, hay que tratar de ver, porque en realidad estas son las que soportan una serie de violencias que van creciendo y creciendo. Ok, en el libro hablan de amplios temas y sobre todo hablan de la cosificación de la mujer en casi todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer frente a este problema que nos enfrenta? Bueno, es muy complicada esa respuesta al final, es decir, cada una tenemos que negociar y que subvertirla desde nuestro propio lugar, ¿no? Y cada una enfrentamos distintas formas de cosificación. Definitivamente los medios son uno de los espacios en donde de manera más evidente vemos esta cosificación, la forma en que es pensado el cuerpo de las mujeres como un espacio para el placer de los hombres, entonces como este objeto que nada más debe estar ahí para ser bonito, como un adorno. Entonces definitivamente creo que un espacio y una oportunidad que tienen las personas de medios como tú es precisamente ir transformando esas representaciones, ir dándoles otros contenidos, ir mostrando en realidad la diversidad, la gran amplitud que implica ser mujer, digamos, este concepto que en realidad tiene tantas definiciones como mujeres, ¿no? Entonces creo que esa es una gran ayuda y creo que muchas mujeres jóvenes dentro de los medios que están intentando generar nuevas representaciones para que tengamos otros lugares desde donde pensarnos nosotras mismas. Ok. ¿Quién tiene que leer No son micromachismos cotidianos? Bueno, de tener que, es decir, es un verbo fuerte, pero en realidad yo pienso que todos y todas. En realidad creo que si bien hasta ahora pues hemos conectado más con las mujeres jóvenes que están interesadas en ir observándose y desmontando todas estas situaciones que parecen normales y que definitivamente no lo son, y están buscando herramientas para rechazarlas, para cambiarlas, para erradicarlas. Me parece que es muy importante que los hombres también lo lean, que las mujeres mayores también lo lean. Es decir, creo que la idea aquí
es que convertirnos en un acompañamiento, en una especie de guía o pues de caja de herramientas que nos ayude a enfrentarnos a esas acciones cotidianas y empezar a desmontarlas y decir, no, esto no es normal, esto no tiene que ser así, entonces vamos a cambiarlo. Ok. Cuando estaba leyendo el libro, me di cuenta que parte importante de esto es que tiene ilustraciones, comentabas, muy potentes, sí lo son, porque son muy fuertes, son muy ilustrativas, pero sobre todo tienen mensajes directos. ¿Y cómo logran ensamblar el libro de esta manera? Porque parece que casi le das la vuelta a la página y viene una ilustración y está súper bueno así. Y aparte viene como con el tema del que están hablando en cada capítulo. Bueno, desde el principio se pensó así. En realidad, Eréndira es una magnífica ilustradora y creo que eso fue una de las, de las causas por las que buscaron a Ere y a su gran talento. Y en realidad pensamos justo ir acompañando o ir ilustrando y dando como mayor fuerza a todas estas explicaciones con estas ilustraciones, que yo creo que son una de las partes más atractivas del libro y que además sintetizan muchas de las explicaciones que nosotras damos, ¿no? Estas explicaciones a lo mejor buscan ofrecer ejemplos, buscan ofrecer experiencias nuestras, de compañeras, de amigas, de personas con las que empezamos a conversar, que no conocíamos antes y que fuimos buscando, pero que al final lo que queríamos con estas ilustraciones era reflejar y retratar una serie de experiencias que van más allá de las nuestras y que ofrezcan de manera muy sintética y muy directa una herramienta, una razón, una explicación para nuestras lectoras y nuestros lectores. Claro. Entonces, como sociedad, ¿cómo se deberían de erradicar estas conductas machistas? Pues esa es una gran pregunta, ¿no? Eso es lo que buscamos desde los feminismos y desde los distintos contextos. A mí me parece que una parte fundamental definitivamente es la educación, y es una educación que tiene que ser para todos y para todas. No es una educación que debe ser como ha sido, ¿no?, para las niñas, ¿no?, y para decir, y además para que no te hagan daño, ¿no?, como para decir, a ver, tú cuídate o no salgas para que no te pasen cosas. No, eso no, porque tú no eres responsable de lo que hacen los otros. Son ellos a los que tenemos que educar para decirles, no violes, no mates, no violentes, ¿no? Esto hay que respetar a todas las personas por igual. Entonces creo que la educación es fundamental, y una educación reflexiva, una educación que realmente las personas puedan hacer suya. Ok. Y bueno, en este contexto en donde, bueno, estamos próximos al Día de la Mujer y todas las protestas que se aproximan, ¿cómo crees que ha servido la labor de las protestas feministas para tratar de erradicar estas conductas machistas? Yo creo que es importantísima. Y yo creo que las protestas que han habido últimamente han sido muy polémicas quizá, pero han puesto ahí sobre la mesa las discusiones que tienen que poner. Lamentablemente muchas veces los medios se enfocan en cuestiones que justamente lo mencionamos en el libro, ¿no? Esa fiscalización del tono, en cómo lo dicen, y que si gritas y que si no gritas y que si pareces revoltosa o si eres pero no se están fijando en los temas de fondo, y los temas de fondo es lo importante, es lo que tenemos que estar discutiendo. De hecho, este libro es un intento de discutir estos temas, de que se hablen no solo nosotros aquí, sino las personas en sus casas. Y creo que las protestas son súper importantes, así como todos los otros, todas las otras trincheras desde donde se luchan los feminismos, ¿no? Que están desde los lobbies, desde la parte más legislativa, pero también desde los diferentes espacios. A veces no los vemos porque desde los espacios rurales también hay luchas, y también hay mujeres que están tratando de combatir esas violencias que ellas sufren. Claro, y sobre todo que están más arraigadas. Sí, pues al final, tristemente, tanto en lo urbano como en lo rural están sumamente arraigadas, ¿no? Y de pronto también eso pasa, que hay que observarnos a nosotras mismas, porque
vivimos en una estructura machista, ¿no? Así fuimos educadas y educados, y entonces, ¿qué hay que hacer? Estarnos observando y estar diciendo, esto ya no puede seguir pasando. Entonces, es hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Okay. Es una doble vigilancia. En esta parte de la educación que nos mencionabas, ¿por qué está mal el término feminazi? Bueno, me parece a mí una aberración de término en realidad, ¿no? Si pensamos quiénes eran los nazis, qué hicieron los nazis en sus campos de concentración, en esta experimentación con personas, en este exterminio, es decir, ¿cómo podemos siquiera pensar en un mismo nivel a un movimiento como el feminista, ¿no? Los feminismos son, o estamos hablando de movimientos sociales que buscan una sociedad de iguales, una sociedad que incluya a todos y a todas, una sociedad en donde estas jerarquías puedan desaparecer. Y es no solamente este proceso histórico y este movimiento social, sino esta lucha constante para poder visibilizar todas esas situaciones de desigualdad que están pasando en nuestra sociedad frente a nosotras. Entonces me parece que simplemente no checan, ¿sabes? Estas campañas que también siempre han existido a lo largo de la historia para satanizar, para dejar y para tener, hacer temer. ¿Por qué? Porque por supuesto que estas desigualdades hay unos que están arriba y que les privilegian, y por supuesto que nadie quiere perder sus privilegios, ¿no? Entonces creo que de eso se trata aquí. Ok. En el libro hay un apartado en donde hablan sobre por qué no solo se tiene que educar a las mujeres con el feminismo. Quisiera que nos hablaras un poco más de esto. Bueno, esto es un poco lo que te comentaba hace un momento. Tiene que ver, vivimos en una sociedad de hombres y mujeres. Y si estamos buscando un cambio social, tiene que incluirnos a todos y a todas. Creo que esta idea de pensar o educar a las mujeres para que se empoderen, para que vayan, para que luchen, ha estado pasando y es verdad, vemos, lo cual es pues algo muy emocionante, vemos muchas chicas muy jóvenes que están ahí como mucho más conscientes de cuál es su lugar y quiénes son ellas y hasta dónde pueden aceptar ciertas violencias. Sin embargo, no parece lo mismo con los hombres, ¿no? Muchas veces continúan pensando o esperando que se les va a dar este lugar de privilegio o que ellos tienen estos espacios ganados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que educar, es decir, pensemos en todas estas violencias que te decía, no se educa a las mujeres para que ellas no estén en el camino del criminal, ¿no? El criminal se tiene que, para evitar que llegue a ser ese criminal. Entonces, creo que las responsabilidades tienen que atribuirse a quien las tiene y definitivamente hay que educar a estos niños para que entiendan que viven en un lugar en donde mujeres y hombres somos iguales. Claro, y sobre todo como lo mencionas también en el libro, hay otra parte en donde hablas de, los lugares de trabajo, que no nada más va como en la parte de la violencia que se vive en las calles, del acoso callejero, sino también del lugar que se privilegia, que por si una mujer se maquilla o es bonita gana más, y que el hombre está acostumbrado a que la mujer solamente ocupe puestos secretariales. Yo creo que también eso es muy importante rescatar en el libro. Sí, eso fue algo que nosotras pensamos en la estructura, como ir desde las diferentes esferas espaciales, pensando como la primera, el cuerpo. La más cercana, próxima a lo que todos habitamos antes que cualquier otro espacio es nuestro propio cuerpo. Entonces pensar en cómo desde que nacemos o desde antes que nacemos ya tenemos asignados ciertos roles, ya hay ciertas expectativas sobre nuestro cuerpo y lo vamos trabajando en diferentes ámbitos que tienen que ver con el ámbito escolar y lo educativo, con el ámbito laboral, con el ámbito de la salud, con las representaciones en los medios. Es decir, tratamos de ir abarcando una serie de espacios, por supuesto la calle y lo urbano, ese espacio público que siempre se ha visto como un espacio de los hombres, ¿no? Y en donde las mujeres
Estamos buscando realmente que sea un espacio para todos y todas, no que sea un espacio en donde se nos limite a circular a ciertas horas o por ciertas zonas, porque puede ser peligroso para nosotras. Claro, o incluso que nos sintamos nosotros, nosotras culpables por ir vestida de una o tal manera o por estar pasando a esa hora en esa calle donde sabemos que hay peligro. O sea, si nosotros sabemos que hay peligro, ¿por qué las autoridades no? ¿Y por qué no? Bueno, y ahí se desemboca en un... Claro, por supuesto. Esa idea de la culpabilización de la víctima que además la vemos en los medios, ¿no? Cómo se tratan estos temas, como lo primero que se contesta es, bueno, ¿pero qué andaba haciendo por ahí? ¿O por qué estaba sola? La responsabilidad nunca va a ser de ella, nunca. Y eso es lo que creo que hay que dejar muy claro. Y esa es parte de por qué necesitamos esta educación. Necesitamos reconocer a quienes son los criminales y denunciarlos y señalarlos. Sí, claro, sin que exista esta parte de culpar ni revictimizar a las personas. Por supuesto, por supuesto. En esta parte de los núcleos que hablabas, como de empezar poco a poco, justo cuando estaba leyendo el libro, me vino a la mente estas campañas que hacen algunas grandes empresas de juguetes, ¿no? Y qué tan importante es que empiece desde ahí la educación. Es que es súper importante cuando piensas en ti, qué hacías, por ejemplo, con qué jugabas, o cuáles eran tus expectativas, qué esperabas hacer, a dónde esperabas llegar. La forma en que nos enseñan a habitar el espacio, ¿no? Cómo los niños van y llegan todos enlodados y todo bien, y cómo las niñas es como, pero mija, no, siéntate tú más limpiecita aquí, juega con algo delicado que no te... para que tú seas bonita, mientras que él es intrépido, descubre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, justo como dices, entrar a la tienda de juguetes y darte cuenta que hay toda una zona de juguetes azules y de acción y armas y fíjate, armas, ¿no? También, o sea, desde el principio como que esa parte de la agresividad y la violencia es algo que estamos fomentando, que estamos promoviendo, ¿no? Mientras a ti te voy a regalar un espejito, un maquillaje, una cocinita para que... Es decir, estas proyecciones que están ahí desde chiquititos y chiquititas, por supuesto que van influyendo hacia dónde vamos a ir orientando nuestras miras, ¿no? Cómo nos vamos a ir construyendo nosotras, sí, nuestra identidad. Entonces, bueno, a mí me parece que esas son cosas que parecen insignificantes, que parece que no, eso es porque ella desde chiquita le gustaba. Bueno, pero ¿qué otras opciones le dabas, no? ¿Qué más veía? ¿Qué otras cosas podía acceder? Porque ese tipo de cosas en donde se supone que desde nuestra esencia siempre fuimos de color rosa y lo traíamos en nuestra sangre, eso es un mito en realidad. ¿Qué opciones tenemos y hacia dónde podemos dirigirnos? Hay que ver qué tanto se las podemos abrir a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Sí, justo lo comentaba con mi hermana. A mi sobrino le encanta cocinar y le dice el otro día, oye, cómprame para cocinar y no sé qué. Y le digo, sí, cómpraselo porque él quiere, o sea, no tienes por qué limitarlo. Y también hay esta parte en una colectiva feminista que justo hablan de esto, ¿no? De cómo educar para dejar de que los carritos sean para los niños, las muñecas para las niñas, unos estén solamente en la cocina, bueno, las niñas en la cocina, y esa parte también me parece muy importante que hayan resaltado en este libro, porque sí es básico que desde ahí se le empiece a los niños a inculcar. Y otra cosa también importante es el amor romántico, que también lo tocan en este libro, si quisieras. Sí, claro que sí, el amor romántico es una de las cosas que más nos atraviesa a todos y a todas y que nos cuesta mucho más trabajo dejar, porque por supuesto viene ahí como toda una idea de qué significa o cómo demostrar nuestro amor y nuestro cariño hacia alguien y claro, hay modelos o roles muy establecidos que tienen que hacer los hombres y que tienen que hacer las mujeres ahí, ¿no? Entonces, claro, el caballeroso tendrá que protegerte y pagar la cuenta, mientras que tú solo deberás ser bella y estar... Entonces, digo, estos roles
por una parte, que en realidad a poca gente le acomodan, a poca gente realmente se siente cómoda o cómodo en estos roles, pero nos imponen además una forma muy limitada de cómo expresarnos. Y que además tiene que ver no solamente con una condición de cómo vivimos nosotros y nosotros en nuestras relaciones, sino que soporta un sistema económico en realidad. ¿Qué pasa ahí? Pues la idea es que te casas, entonces una mujer va a ser la que se dedique a cuidar a quienes deben ser cuidados, a viejos, a niños, y el hombre va a salir para trabajar y ser el que provee, ¿no? Entonces vamos a ver que eso en realidad no funciona así, que en la mayor parte de los casos no funciona así. ¿Y qué pasa entonces? Que las mujeres terminamos asumiendo una serie de roles y de tareas que nos van llenando, ¿no? Entonces sí, hay que salir, trabajar, cuidar, pero eso sí no le puede tocar a los hombres, ¿no? Entonces este tipo de situaciones que nos limitan a cierto espacio, creo que bueno, es muy importante verlo, porque ese amor romántico se va a leer de manera distinta también de acuerdo a dónde nos situamos, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a nuestra clase social, de acuerdo a nuestro lugar en donde vivimos, en donde nos desenvolvemos, ¿no? Hablábamos de lo rural o de lo urbano, va a ser muy distinto y nos va a atribuir una serie de lugares muy fijos en donde nosotras por amor tenemos que lavar los trastes, que cuidar a los niños, que hacer. Que entonces, cocinar. Claro, hay un trabajo muy importante que sería, y que tenemos que dar gratis, porque es lo que tenemos que hacer, porque somos madres amorosas, somos esposas amorosas, ¿no? Entonces sería lo mínimo, ¿no? Entonces hay que ver ahí hasta qué punto esa idea del amor, de la expectativa de lo que tiene que hacer una mujer por amor, en realidad es equitativo, qué tanto realmente nos conviene asumir esos o pensar mejor en otras formas de expresar nuestro amor, que además no tengan que ser heterosexuales necesariamente. Claro. Y que nos permitan organizarnos de una manera mucho más equitativa, ¿no? En esta parte de la parte educativa, que en el libro lo comentan, que no solamente tiene que ser de mujeres a hombres, sino también en el apartado en el que hablan sobre que en ocasiones la mujer es la peor enemiga de una mujer. Entonces, ¿cómo tendríamos que hablarle a la amiga que tiene muy inculcado este machismo? Porque lo es. ¿Y cómo se tendría que solucionar eso? No sé, yo he escuchado muchas veces eso, de no hay nada peor que una mujer machista. Y yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que es peor un feminicida, yo creo que es peor un violador. Y yo creo que tanto hombres como mujeres machistas tenemos que, es decir, hay hombres y mujeres machistas en todas partes, estamos en estos procesos en donde hay que hacer visible, y yo creo que justo lo que dices, de cómo hacerle ver a una amiga que está cayendo en estas situaciones, primero es parar, ¿no? Parar ciertas circunstancias que, ya sea de humor o el chisme, ese menospreciarse entre las propias mujeres, ¿no? El esfuerzo de otra mujer, ay, ¿con quién se habrá costado para llegar ahí? O este tipo de cosas que tanto hombres como mujeres hacen frente a un logro de una mujer, pues son cosas que nosotros no podemos seguir participando, ¿no? Tenemos que señalar como esto no es así, ¿no? Porque pensemos cómo queremos ser vistas y cómo queremos transformar la forma en que son vistas las otras mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es no quedarse calladas, no quedarnos calladas ni callados cuando pasan esos chistes que decimos, es que en realidad a mí ni siquiera me hace gracia, estos chistes machistas me parecen violentos, pero claro, si yo soy el que dice, oigan, me van a decir, entonces, ¿tú qué? Pareces señorita, si a mí me van a empezar, entonces prefiero no decir nada, ¿no? Hay que enfrentar, hay que empezar a no quedarnos callados y calladas, y hay que empezar a transformar esto y buscar, es decir, no implica, ya no, ¿de qué nos vamos a reír? Hay mil formas de divertirse sin tener que hacerlo a costa de nadie, ¿no? Entonces, de la humillación y del menosprecio a personas, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente ir
poniendo altos cuando los vemos y por supuesto no es fácil, pero poco a poco también se va haciendo un ambiente distinto en torno a nosotras. Ok. Para el 9 de marzo, que se ha venido hablando mucho de este paro nacional, ¿ustedes van a parar actividades? Sí, vamos a parar actividades. Para mí, la parte que más me entusiasma de este paro, en realidad es la posibilidad de hablar de por qué es el paro, ¿no? Y la posibilidad de reflexionar juntas cuáles son esos problemas de discriminación que estamos enfrentando, esos problemas de violencia, y hacer visibles esos problemas de violencia, ¿no? Entonces, yo trabajo en un museo y tengo como una gran oportunidad ahí para platicar con mis colaboradoras y que podamos reflexionar juntas también por qué vale la pena dejarles claro a todos aquellos que nos rodean cuál es la importancia nuestra en estos espacios, todo lo que aportamos, todo lo que producimos, y hacer visible nuestro completo rechazo a la violencia de la que estamos siendo víctimas. Ok, pues bueno, amigos del Universal, esto sería todo por nuestra parte. Si ustedes gustan, bueno, más bien es una lectura obligada que les dejamos como recomendación en este medio, porque habla sobre todo de una parte que hemos vivido todos como sociedad. Y bueno, agradecemos la presencia de Claudia, que haya estado aquí en el periódico, y no sé si quieras comentar algo más. Bueno, yo les invitaría a seguirnos en nuestras redes, es @nosonmicro, para que podamos estar en contacto y seguir conversando de estos temas que estamos encantadas de poder entrar en conversación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Hasta luego.